El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que bajo ninguna circunstancia habrá un acto de subordinación e insistió en que es grave que el gobierno de Estados Unidos quiera denominar a terroristas a los cárteles mexicanos. En este punto, la presidenta Sheinbaum dijo que esto no es definitivo porque el Congreso va a tener que analizar durante 2 semanas si es posible denominar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Fue cuestionada sobre las voces que celebran que Trump vaya contra los cárteles mexicanos y esto lleva una crítica implícita, pues a que tanto López Obrador como ella no lo han hecho. Algunos personajes de la oposición es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. Vamos a conversar, vamos a entrevistar aquí en W Radio a Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad. Eduardo, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Carlos, un gusto como siempre. ¿Qué implica esa decisión de Donald Trump de denominar como organizaciones terroristas internacionales a los cárteles mexicanos? ¿Es una buena noticia para los mexicanos? ¿Es una buena noticia para el gobierno mexicano? ¿Qué tan buena es para los cárteles? ¿Cómo sientes las cosas? ¿Cómo lo evalúas? Pues mira, es una medida que le da una especie como de menú al gobierno de Estados Unidos para castigar o sancionar a actores de distinto tipo que están vinculados, que ayudan, que apoyan, que aportan recursos, que les dan, por ejemplo, que les venden armas, que los vuelven más fuertes a los cárteles. Cualquier tipo de colaboración en Estados Unidos, lo de la incursión en México, en territorio mexicano, es también, digamos, parte de este menú, pero algo realmente que sería muy remoto que se utilizara. No se ha utilizado en los últimos años este tipo de designación para justificar incursiones en países foráneos, ¿no? Más bien, Carlos, iría por sancionar, como te decía, instituciones financieras o a empresarios de armas y de distinto tipo que le facilitan la cosa a los cárteles mexicanos, que de alguna manera les proveen de algún servicio o producto y los vuelven más fuertes, ¿no? Les permiten operar mejor, más, digamos, violentamente en México. ¿Qué te imaginarías que va a hacer Trump con estas herramientas? ¿Crees que veremos en breve que de pronto un dron se estrelló contra un laboratorio de fentanilo en la Sierra de Sinaloa? ¿O que un dron le mandó un misil? ¿O qué te imaginas que vaya a hacer Trump con esto? No, yo creo que va a ser algo muy cerebral, muy calculado, y me imagino que es algo que será haciendo en una secuencia, digamos, primero preventiva, en el sentido de que sea algo gradual, no algo muy ofensivo, que vaya a generar una confrontación abierta con México, porque mira, claramente un dron como el que tú señalas, ¿no? Con algún tipo de arma, una incursión armada, pues eso de facto sería declararle la guerra a México, ¿no? Y eso pues sí, ya son palabras mayores. Yo lo veo como algo sumamente remoto, solo en el caso de que México se resistiera a colaborar con Estados Unidos, tanto en las tareas de deportación, contención de las caravanas migrantes, o que de plano no quiera colaborar con Estados Unidos para armar operativos contra los cárteles más peligrosos, ¿no? Sobre todo Jalisco y Sinaloa. Entonces, yo creo que nos va a dar esto una buena sacudida. Sin duda está llegando, como tú dices, con todo el vigor, va a soltar varios golpes, le van a servir mucho estos golpes como justificación con su base electoral. Va a ser muy rentable políticamente para él mostrar que está cumpliendo con las promesas que hizo en la campaña. Habrá, digamos, todo un aparato propagandístico difundiendo estas imágenes
con los migrantes, quizás algunas acciones también contra los cárteles, pero más yo diría en el ámbito financiero y de sanciones a colaboradores directos o indirectos de los cárteles, pero en suelo mexicano, Carlos, no en suelo mexicano, perdón, en suelo estadounidense, no en suelo mexicano. ¿Crees que esto ayude a bajar la violencia en México? Mira, yo creo que, digamos, en alguna medida, Carlos, esto no lo buscamos. Lo buscamos porque fuimos sumamente pasivos en los últimos años con los cárteles. Toda esta política de abrazos y no balazos, la verdad es que permitió que las organizaciones criminales se fortalecieran, se expandieran más, exportaran más opioides, sobre todo fentanilo, a Estados Unidos. No hubo también hubo mucha apatía del gobierno mexicano para colaborar con Estados Unidos en el arresto o abatimiento de líderes criminales. Y es por eso, Carlos, que Estados Unidos finalmente pues se saltó las trancas, se arrestó en suelo mexicano con algunos operadores al Mayo Zambada. Con eso dividió al cártel de Sinaloa y lo debilitó enormemente. Esto fue con Biden, y con Trump seguramente veremos cosas como estas adicionales en caso de que el gobierno mexicano siga mostrando la misma apatía, lo cual, por cierto, tampoco creo que sucederá, porque en estos 3 meses que lleva la presidenta Sheinbaum, pues hay un gran contraste en términos de arrestos y de operaciones contra el crimen organizado, ¿no? Que han aumentado. No, el abrazos no balazos ya se acabó, ¿no? Completamente, ¿no? Si vemos informes recientes como el de México Evalúa, vemos que se han multiplicado mucho los operativos y los arrestos contra criminales de alto perfil, porque sí habíamos estado muy adormilados, querido Carlos, en los últimos años en ese ámbito, ¿no? Eduardo Guerrero, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte. Encantado, un abrazo, Carlos. Igualmente, bye, bye. Hasta luego, un especialista en temas de seguridad.